Hoy quisimos hablar un poco de los trastornos gastrointestinales de la infancia. Me presento, yo soy la doctora Katy Lozano, residente de pediatría de segundo año, y pues esta revisión fue bajo la tutoría de la doctora Jacqueline Nieto, que es nuestra gastroenteróloga pediatra. Entonces, para empezar hablando de estos trastornos gastrointestinales, pues debemos empezar como definiéndolos como un conjunto de síntomas que no solamente pues van a ser de forma crónica, sino que van a tener también la característica o que se pueden presentar de forma recurrente. Es muy importante tener en cuenta que estos síntomas no van a ser explicados por otras anomalías estructurales o bioquímicas, y que es muy importante que pues dentro del motivo de consulta o de las manifestaciones pues van a interferir de forma importante con la calidad de vida del niño y pues claramente de sus cuidadores. Entonces, cuando hablamos de los trastornos gastrointestinales, los criterios de Roma 4, las clasificaciones de Roma 4 los dividen en dos grupos. Unos trastornos gastrointestinales de tipo funcional, donde según el Roma 4, pues los subclasifican en 7 subgrupos: la regurgitación del lactante, el síndrome de rumiación del lactante, el síndrome de vómito cíclico, el cólico del lactante, la diarrea funcional, la disquexia del lactante y el estreñimiento funcional. El otro subgrupo del cual se hablan son los trastornos gastrointestinales de características crónicas. Entonces, para definir este término crónico, son esos síntomas que persisten o que recurren por al menos 2 meses y, como habíamos dicho, pues en la definición debe afectar la calidad de vida del niño y del cuidador. Entonces, cuando uno habla de estos trastornos gastrointestinales crónicos, quise traer este gráfico que me parece que lo resume de forma muy didáctica, y tenemos 3 grandes grupos. Las enfermedades gastrointestinales eosinofílicas, tenemos el síndrome de intestino irritable y tenemos el dolor abdominal funcional tipo severo. Entonces, si nos damos cuenta, en cada grupo grande van a estar incluidos ciertos síntomas y ciertos subgrupos o síndromes que nos van a hacer sospechar, pues, en qué grupo va a estar clasificado nuestro paciente. Entonces, si empezamos por los trastornos gastrointestinales eosinofílicos, pues las características van a ser el vómito, la diarrea crónica, las deposiciones con sangre, y dentro de esto pues debemos empezar a pensar todo lo que son las enteropatías inducidas por proteínas o la enterocolitis inducida por proteínas. Si nos damos cuenta, cuando hablamos del dolor funcional abdominal severo, hay algunos que se pueden como correlacionar con otros grupos, es decir, estar mezclados, como por ejemplo la migraña abdominal, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, que también va a estar acá, y ya digamos como exclusivo del dolor abdominal, pues el síndrome de vómito cíclico. Y por último, pues el grupo de de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde va a estar pues como característica la pérdida de peso, la baja talla, las fístulas perianales, la diarrea crónica y el dolor abdominal de tipo recurrente. Entonces aquí nos cabe aclarar de que los síntomas no son exclusivos de un solo grupo, sino que podemos tenerlos mezclados, y por eso es muy importante como pues tener como el concepto general y buscar de que pueden estar correlacionados varios subgrupos de ellos. Entonces, cuando uno habla de la epidemiología, en esta revisión sistemática sobre enfermedades gastrointestinales funcionales basados en los criterios Roma 4 que se realizó en el 2021, pues si bien sabemos, los criterios Roma 4 los clasifican en los menores de 4 años y mayores de 4 años. Entonces, cuando uno habla de la epidemiología de este tipo de trastornos, en los menores de 4 años se dice que aporta una prevalencia global del 22%. De esos, los más frecuentes van a ser el estreñimiento funcional y la regurgitación del lactante. Y en los mayores de 4 años vemos que la prevalencia es muy parecida y que sigue predominando el estreñimiento en esos mayores de 4 años, pero ya empiezan a aparecer los trastornos de dolor abdominal de tipo funcional. Entonces, para empezar hablando como un poquito del caso clínico que se les compartió, no sé si hicieron la tarea, ¿hay preguntas de la tarea? Bueno, entonces empezamos hablando de una niña de 9 años, femenina, que había consultado inicialmente el 7 de junio por 3 días de fiebre, de tos, de malestar general. Ella consultó inicialmente a un primer nivel. En ese primer nivel describen que le hacen una prueba de dengue que es negativa. Lamentablemente, pues no tenemos ningún otro reporte en la historia clínica. Y por persistencia de los picos febriles, es decir, ya llevamos 6 días con inicio de dolor abdominal y con diarrea de características no disentéricas, reconsultan nuevamente. Hay que tener en cuenta un antecedente muy importante, y es que la paciente tiene una ictiosis lamelar desde el nacimiento, que se caracteriza por serodermia difusa, por lesiones descamativas crónicas en todo el cuerpo.
Entonces, cuando ingresa nuestra paciente, el 10 de junio, ya con 6 días, podemos ver un hemograma que reporta unos leucocitos con 31.170, unos neutrófilos, pues sin neutrofilia, sin linfocitosis, pero llama la atención unos eosinófilos de 18.170, que corresponden a un 58.3%, sin anemia, sin trombocitopenia, y una PCR que no es pues, significativa en cuanto a su elevación. Quise colocar el control de las 48 horas después, donde vemos que a pesar de que hay un poco de modulación de esa leucocitosis y esa eosinofilia, pues sigue siendo muy elevada sin ningún otro cambio en las otras líneas celulares. Y entonces viene la primera pregunta que se les había dejado para desarrollar y es, en un paciente pediátrico de 9 años que está con dolor abdominal, con diarrea autolimitada, con una leucocitosis con eosinofilia severa, ¿cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales a descartar? No, pero lo que quieran. Pero sí explicaría también la eosinofilia. ¿Alguien quiere pronto aportar algo más? No sé, de los profes. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Sí. Bueno. Entonces, sí, cuando uno empieza a evaluar diagnósticos diferenciales, es cierto, lo primero que tenemos que descartar pues son las causas infecciosas, dentro de eso pues las parasitarias, las que están como más relacionadas con estos trastornos gastrointestinales de tipo funcional son el estrongiloides, el toxocara y la del helmintiasis. Sin embargo, pues recordemos que ella tiene una eosinofilia severa, entonces también es importante descartar y tiene un antecedente de una ictiosis lamelar. Entonces, descartar alergias alimentarias mediadas por IgE, a pesar de que tiene 9 años, enfermedades inflamatorias intestinales y pues no olvidar por su hipereosinofilia severa, pues que estemos cursando probablemente con una neoplasia hematológica o un síndrome hipereosinofílico primario. Muy bien. Entonces, aquí viene como el primer concepto y es que un alto índice de sospecha va a ser la clave para un buen diagnóstico pues, en estos pacientes. Si bien es cierto, las enfermedades atópicas se observan muy comúnmente asociadas a estos trastornos gastrointestinales en general. Aproximadamente el 50 al 75% de los pacientes que tienen trastornos gastrointestinales van a estar asociados con otras enfermedades atópicas como el asma, la dermatitis y las alergias alimentarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta un concepto y es que estas alergias, como cutáneas o respiratorias, van a estar mediadas por inmunoglobulina E. Mientras tanto, sobre todo en los lactantes, los trastornos gastrointestinales o las alergias gastrointestinales no van a ser mediadas por IgE. Entonces, esto va a dificultar la identificación de los alimentos causantes y pues que tomar las pruebas IgE pues no va a ser muy sensible ni específico. Entonces, así vamos a hablar un poquito de lo que son los trastornos gastrointestinales eosinofílicos en la infancia. Muy importante, no esofagitis eosinofílica porque pues ese es un capítulo aparte. Entonces, cuando hablamos de estos trastornos gastrointestinales, decimos que se caracterizan por esos síntomas que sugieren inflamación eosinofílica prominente y inflamación gastrointestinal sin causas secundarias identificables. Entonces, cuando uno habla de la enteritis alérgica, que es no mediada por IgE, dentro de la definición se describen síntomas crónicos, como dijimos, más de 2 meses. Dentro de eso, diarrea crónica, dolor abdominal crónico, vómito crónico o recurrente. Y es muy importante entonces tener en cuenta o reconocer que estos síntomas gastrointestinales graves o recurrentes pues pueden ser una posible manifestación o indicador de que estamos cursando con un trastorno gastrointestinal eosinofílico.
Cuando uno habla de la historia natural, pues dentro de su respuesta inmunitaria, incluye como una cascada de activación, donde lo primero que ocurre es la activación de linfocitos TH2, ya vamos a hablar un poquito de cómo llegamos a eso. Va a estar mediada también por la sobreexpresión de citoquinas inflamatorias, activadores de eosinófilos. Va a haber entonces un exceso o presencia excesiva de eosinófilos en el tejido gastrointestinal y así entonces presencia de anticuerpos IgE contra esos antígenos alimentarios. Entonces, cuando uno inicie como esta ruta de pasos, pues la primera parada va a ser el primer contacto con esa proteína o con ese alergeno. Entonces, hay una exposición a los antígenos alimentarios, principalmente a las proteínas como la leche de vaca, la soya, los mariscos, el trigo. Cuando hay esa exposición, ocurre pues, en la mucosa del intestino algo que se llama el leaky gut o intestino permeable, que es que empieza a haber un daño o debido a una inmadurez de la mucosa intestinal, hay un aumento de la permeabilidad y eso permite que estos antígenos que se están produciendo por el contacto con la proteína pues empiecen a ingresar a la mucosa. Y es cuando viene el rol de los eosinófilos, porque a medida que estos antígenos van entrando, es cuando van a empezar a infiltrar las diferentes capas del tracto gastrointestinal, desde la mucosa, la submucosa, incluso en los casos graves puede comprometer hasta todo el espesor, capa muscular y serosa. Entonces, cuando hay esa infiltración de los eosinófilos, empieza a haber una liberación de proteínas tóxicas que lo que van a hacer es un daño epitelial directo y ese daño epitelial directo pues va a manifestarse como un proceso inflamatorio crónico que va a conducir a fibrosis y a dismotilidad gastrointestinal. Entonces, así como hablamos de toda esta ruta de pasos para poder llegar a esa inflamación crónica, debemos tener en cuenta que pueden haber factores moduladores, tanto factores protectores como factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores protectores describen la lactancia materna, que va a proteger modulando la microbiota y favoreciendo la maduración inmune. Y dentro de los factores de riesgo está el antecedente de cesárea o el uso de antibióticos a temprana edad, que va a favorecer una disbiosis y con eso pues aumentar como tal la cascada de la inflamación. O por otro lado, los factores genéticos, pues como vimos casi que el 75% están asociados a atopia. Entonces la predisposición atópica en los pacientes pues también va a favorecer a que lleguemos a toda esa cascada de la inflamación. En cuanto a los síntomas, hay factores que influyen en los síntomas. No solamente va a depender de la ubicación del segmento afectado, sino también de la extensión de la afectación y, muy importante, de la profundidad de la afectación. Entonces vamos a tener así dos grupos de síntomas, los síntomas que son de origen netamente gastrointestinal y secundario a eso, pues las manifestaciones extraintestinales que vamos a tener. Dentro de los síntomas gastrointestinales, pues como lo habíamos visto al inicio en la introducción, el dolor abdominal recurrente, las diarreas que pueden ser con sangre o no, los vómitos recurrentes, la hematemesis y malabsorción. Y secundario a eso, pues que el niño se manifieste con un retraso del crecimiento, con desnutrición asociada y muy importante siempre, pues buscar o asociarlo si hay otras enfermedades atópicas que puedan justificar o digamos darle más peso a los síntomas. En este artículo del 2025, donde hacen un consenso, digamos, de las estrategias y del enfoque, ellos no solamente clasifican como esos síntomas de forma general, sino que hacen como un abordaje de, a medida que se van comprometiendo las diferentes capas del intestino, pues cómo van a ser posiblemente los síntomas que nos puedan ayudar a orientar un poquito en qué tanto compromiso puede tener el paciente. Entonces, si tenemos compromiso solamente de la mucosa, los síntomas predominantes van a ser dolor abdominal, náuseas, vómito, tenesmo, diarrea, que puede ser con o sin sangre y estreñimiento. Si nos vamos un poco más profundo a la capa muscular, ya vamos a ver entonces que hay vómitos persistentes, que hay distensión, que ya el estreñimiento se va a caracterizar por ser un estreñimiento de tipo severo y que incluso los niños pueden presentar síntomas como invaginación o perforación. Si nos vamos un poco más profundo, ya la capa serosa subserosa puede presentarse ascitis debido a la permeabilidad que va a presentar esa pues, capa intestinal. Y por último, si ya compromete toda la serosa, puede presentarse entonces con dolor abdominal y vómitos que pueden incluso simular o comprometer el píloro y simular una estenosis pilórica. Entonces viene la segunda pregunta de la tarea y es, ¿qué estudios y conductas iniciales son prioritarios en esa primera valoración?
del paciente pediátrico que llega con hipereosinofilia marcada y con síntomas gastrointestinales, como llegó nuestra paciente. Habría que descartar causas de síndromes hipereosinofílicos primarios y secundarios, entonces para descartar células blásticas. ¿Quién da más? En el paciente que sospechemos también una enfermedad atópica o que tenga antecedentes familiares o personales, también estudios dirigidos de alergias alimentarias, también para enfermedad celíaca, entonces anticuerpos IgA, ¿qué más? Probablemente, pues si son muy claros los síntomas gastrointestinales, dependiendo del segmento que se quiera evaluar, pues también estudios endoscópicos o una colonoscopia, descartar enfermedades inflamatorias intestinales u pues inflamación eosinofílica de cualquier parte del tracto gastrointestinal. Sí. Este paciente llega a urgencia, les llega a ustedes primerito y les llega con esa hematología, con esos laboratorios que nombró Katy. Entonces ustedes tienen que comenzar a clasificar y de ahí comenzar con un diagnóstico presuntivo, a quién van a solicitar las ayudas. Entonces, muy bien, como lo dijo la doctora, lo primero es ver si vamos a hablar, si es atópico, con antecedentes importantes, no sabemos los antecedentes familiares, tiene una enfermedad de base, entonces tenemos que no dejar ir a ese paciente y comenzar a estudiarlo desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y dentro de eso, entonces, están la endoscopia y la colonoscopia. Entonces, bueno, Katy. Bueno, sí es cierto. Si dijimos que dentro de los diagnósticos diferenciales lo primero era descartar infecciones, pues efectivamente hay que tomar estudios infecciosos. Si estamos con síntomas gastrointestinales, eso incluye coprocultivo, parásitos en heces y serologías para los principales parásitos que nos van a dar como todo este compromiso gastrointestinal, como el estrondiloides, el toxocar y la hemilitiasa. Pero también dijimos que ven que descartar otras causas, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal y neoplasias o síndromes hipereosinofílicos primarios. Entonces hay que tener también ayudas de imágenes como ecografía abdominal, TAC si se sospecha compromiso sistémico y pues claramente una valoración multidisciplinaria que nos ayude de pronto a esclarecer un poco los síntomas. Entonces volviendo con nuestro caso clínico, nuestra paciente para los primeros 5 días ya contábamos con un ataque de tórax con reporte normal, un ataque de abdomen que solamente describió una hepatomegalia leve, un ataque de ceros paranasales que mostraba una sinusitis crónica, y para ese momento ya hematología había realizado una médula ósea que sí describía que había una marcada diferenciación hipereosinofílica, pero con eosinófilos maduros, sin blastos ni infiltraciones tumorales. Entonces, ellos plantearon como diagnóstico diferencial, pues un síndrome hipereosinofílico secundario, probablemente a causas alérgicas, parasitarias o inmunodeficiencia primaria, y hasta ahí llegó EMAN. Entonces, se pidió posteriormente control con gastroenterología. Para ese momento, al ingreso a la paciente, por su antecedente de lectiosis, le habían solicitado niveles de IgG total, que sí estaban elevadas, el resto de inmunoglobulinas normales, y un leve consumo del complemento C3 con un C4 completamente normal. Para ese momento, gastroenterología indicó entonces toma de estudios endoscópicos para descartar infiltración eosinofílica e inició tratamiento porque la paciente ya contaba con síntomas adicionales de un estreñimiento crónico que no había sido pues adecuadamente tratado de forma ambulatoria y se solicitó aparte de eso pues estudios para parásitos. Entonces viene la primera pregunta, digamos, resolviendo todo este caso, y es si la gravedad de los síntomas en estos casos de trastornos gastrointestinales eosinofílicos me va a reflejar la gravedad de la infiltración o de la inflamación eosinofílica. Y la respuesta es que actualmente no existen herramientas ni hay correlación entre la manifestación de los síntomas y que eso se correlacione con la gravedad de la enfermedad. Entonces, hasta el momento los síntomas van a ser independientes pues de la estadificación o del compromiso. Viene una segunda pregunta importante y es si esa hipereosinofilia periférica va a ser útil para diagnosticar o monitorear
la actividad de la enfermedad. La respuesta y lo que dicen en los consensos y en las revisiones sistemáticas es que el recuento de eosinófilos y también los niveles de anticuerpo IgG específico, si bien en algunos pacientes pueden estar elevados y correlacionados, se han descrito que hay casos graves donde no se ha evidenciado que cuenten con hipereosinofilia periférica. Entonces tampoco es, digamos, como un gol estándar o tampoco hay una correlación entre si tengo mucha hipereosinofilia, entonces estoy muy severo. Entonces no es específico ni sensible para hacer seguimiento ni diagnóstico de la enfermedad. En cuanto a las imágenes, como la ecografía, la tomografía, la resonancia, tampoco van a ser útiles para diagnosticar. Si bien me pueden ayudar de pronto a determinar un poco de extensión, no nos va a servir para determinar la profundidad de la inflamación de los eosinófilos. Entonces, nos va a servir para descartar diagnósticos diferenciales, más no para hacer diagnóstico ni seguimiento de la enfermedad. ¿Qué sí nos serían útiles? Entonces, los estudios endoscópicos. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, lo más común descrito en las revisiones es que se cuente con una mucosa aparentemente normal. Sin embargo, se ha descrito compromiso inflamatorio de todo, desde edema, eritema, nodulaciones, erosiones, y en los casos graves se describe que se ha evidenciado sangrado y úlceras profundas. En cuanto a los hallazgos colonoscópicos, también lo más frecuente es que se reporte como con una apariencia normal, pero también cuando hay compromiso, pues puede verse nodulación de la mucosa, edema y daño de la mucosa. Y como última opción, pues que digamos sobre todo aplicable para en esas áreas o casos donde ni el endoscopio ni el colonoscopio alcanza a revisar como pues toda la anatomía del intestino, pues vamos a ayudarnos con la cápsula endoscópica, donde sí va a permitir la inspección detallada de todos los cambios de la mucosa, sobre todo en las áreas de intestino delgado que no se pueden explorar. Dentro de lo más común que se describe es que haya eritema y enrojecimiento, se describe atrofia de las vellosidades como causa de esa inflamación crónica y erosiones, úlceras y edemas también asociados a ese proceso inflamatorio. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, el diagnóstico principal se va a sustentar en biopsias de la mucosa que muestren o que identifiquen un aumento de los eosinófilos en ese tejido que está inflamado. Entonces, el diagnóstico va a ser como un conjunto de signos y síntomas, donde vamos a tener como principal sospecha, pues, los síntomas gastrointestinales en toda la variedad que ya vimos. De segunda, la infiltración eosinofílica, que muestra una alta densidad de esos eosinófilos en la mucosa. Y por último, muy importante, pues, excluir otras enfermedades que puedan, pues, causar también procesos inflamatorios. Entonces, volviendo al caso de nuestra paciente, se le realizó endocolonoscopia, reportando a nivel de esófago en las biopsias una esofagitis rica en eosinófilos, 40 eosinófilos por campo, sin microorganismos, sin displasia, sin malignidad. A nivel del estómago, una gastritis moderada no erosiva, con unos exudados blanquecinos a nivel corpoantral. En la biopsia, Helicobacter pylori negativo y unos eosinófilos de 10 eosinófilos por campo. A nivel del duodeno, se describieron unas erosiones a nivel del bulbo duodenal, con unos eosinófilos de más de 100 eosinófilos por campo. Tampoco se evidenció atrofia de vellosidades, no se evidenciaron microorganismos ni malignidad dentro de la biopsia. En ilion distal también había compromiso de eosinófilos en menor proporción, 11 eosinófilos por campo, tampoco se evidenció malignidad ni displasia. Y a nivel del colon, tanto en colon transverso como en colon sigmoides, había compromiso de eosinófilos hasta 70 eosinófilos por campo, acá 48 por campo, sin ningún otro compromiso adicional. Estas fueron las tomas de la endoscopia y la colonoscopia, donde sí, pues, se ve un poco como de eritema, enrojecimiento de la mucosa, aumento como en la vascularización. Y acá, no sé si le ponen fe, se alcanzan a ver como unas nodulaciones, como si fueran papilas en el fondo gástrico. Aquí a veces es importante, la colon no se veía bien, Para señalar. pero entonces lo que llama la atención es que a veces con esta nodularidad, El del centro. El del centro. Ya. Con esta nodularidad muchas veces arrancan de una vez tratamiento para Helicobacter pylori, sin tener una biopsia. Y lo veo con frecuencia. Y nos llega a la consulta el paciente que ya recibió un primer tratamiento. Porque el médico
recibió una endoscopia donde describieron una nodularidad. También lo describió Katy, la úlcera. No, es que esto no está, no se escucha. Entonces, a veces hay úlceras, a veces hay nodularidad y no siempre es Helicobacter. Entonces, esto es importante para que lo tomemos en cuenta, de que muchas veces hacemos rápidamente diagnósticos sin tener la biopsia y estos son diagnósticos diferenciales. Bueno, muy bien. Entonces, en el caso de nuestra paciente, pues esos hallazgos de biopsia fueron relevantes para el diagnóstico. Se evidenció infiltración de eosinófilos significativos a nivel de esófago, de duodeno, de colon transverso y de colon sigmoide. Y asimismo, pues, digamos, se descartó, como está dentro de los criterios diagnósticos, pues otras causas, digamos, de procesos inflamatorios gastrointestinales, y eso orientó, pues, a que estaba cursando con una gastroenteritis eosinofílica. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces, como para dejarlo un poquito más claro, vamos a iniciar con una sospecha clínica de la enfermedad, con síntomas gastrointestinales, recordemos que pueden ser crónicos o recurrentes, y que esto debe estar asociado, pues, al hallazgo en biopsias de la presencia de tejido eosinofílico en el tracto gastrointestinal. Teniendo esto, entonces vamos a clasificar, pues, según la localización de la inflamación en esofagitis eosinofílica, en gastritis eosinofílica, en enteritis eosinofílica o en colitis eosinofílica, o en todas, o en todos, sí. Quise traer esta tablita para poder terminar como con la parte del enfoque diagnóstico. Esto fue sacado el año pasado como parte del consenso de la Asociación Española y la Asociación Americana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, donde dan como en esta tablita los estándares de cuáles deben ser los niveles de eosinófilos, digamos, como mínimos para poderlos clasificar como que son relevantes dependiendo del segmento que estemos evaluando. Asimismo, nos dan como un algoritmo diagnóstico para poder como ir, como dice la doctora, orientando al paciente, ir pidiendo los estudios pertinentes. Entonces empezamos cuando hay síntomas sugestivos y eosinofilia periférica que puede presentarse o no puede presentarse. Y a partir de ahí entonces debemos evaluar si esos síntomas son sugestivos de enfermedad de la mucosa, si se está manifestando como una obstrucción o pseudoobstrucción abdominal, o si se está manifestando como una enfermedad con todo el compromiso de la cirrosis. Si solamente hay compromiso de la mucosa, nos dice de una vez, pues hay estudios endoscópicos. Si hay compromiso, con signos de obstrucción intestinal o compromiso de toda la serosa, entonces nos dice, descarte diagnósticos diferenciales, haga estudios imageneológicos, descarte organicidad de esa obstrucción, y dependiendo de los hallazgos, pues igual nos va a decir que hay que evaluar al final con estudios endoscópicos para poder descartar con biopsia que no tenemos un compromiso de eosinófilos en esa mucosa. No sé si la doctora quiere agregar algo más. En eso no. Cuando hay más de 15 eosinófilos por campo, nosotros hablamos de eso. Es como si... Ok. Cuando encontramos eosinófilos por encima de 15, hablamos de esofagitis eosinofílica. Cuando los conseguimos por debajo de 15, hablamos de una esofagitis de otra causa, entre esas, reflujo gastroesofágico. Cuando traemos esta tabla es porque en otras partes del tracto gastrointestinal podemos conseguir eosinófilos, pero no en el número que conseguimos por campo en esta paciente. Entonces aquí tenemos un número tope que es algo fisiológico, porque recuerden que los eosinófilos son una célula pleotrópica que se estimula por un injerto, por parásitos, por atopias, por toxicidad. Entonces ella va a generar un cuadro inflamatorio que en este caso es severo y desencadena una cascada de neurotransmisores, de interleuquinas, que pueden ser de forma directa e indirecta en el tracto gastrointestinal y afectar 1, 2 o 3 o más, como en esta paciente que tuvo una enfermedad hipereosinofílica gastrointestinal. Y esta paciente estuvo hospitalizada por vómitos, malestar gástrico y no se le conseguía. Se plantea un primer diagnóstico y bueno, ahorita Katy nos comenta, pero entonces quiero que esto no fue que nos llegó ahí mismo.
Nos llega, la paciente egresa y después en la consulta nos trae la biopsia, ¿ok? Listo. Bueno, entonces, como hemos venido mencionando, es muy importante tener presente los diagnósticos diferenciales. En primera instancia, pues las infecciones, que son las que más van a causar pues síntomas similares, la exposición a toxinas y alimentos, tener presente también que factores ambientales pueden empeorar la condición, la hipersensibilidad a medicamentos y no olvidar pues también enfermedades autoinmunes o vasculitis que puedan también cursar con síntomas similares. En cuanto al tratamiento, pues se ha descrito dentro de los consensos y en los últimos 2 años como una escalera, por decirlo así, de manejo, donde dentro de las primeras opciones está el manejo dietario y los esteroides orales. Sin embargo, esto debe ir asociado, pues, independientemente de cada paciente, podemos usar supresores de ácido gástrico, antihistamínicos, inmunomoduladores y, pues, más recientemente, agentes biológicos. Para hablar un poquito de cada uno, entonces empezamos con la dieta de eliminación. Se describe que es el tratamiento inicial, es la primera línea de manejo, donde consiste en hacer una eliminación de las proteínas sospechosas por un periodo aproximado de 12 semanas, es decir, más o menos 3 meses. Esta eliminación de proteínas, como habíamos dicho, pues dentro de las más frecuentes, la eliminación de la proteína de leche de vaca, de soya, de trigo y de mariscos. Con esto, digamos, en los estudios se ha reportado que sí se ha visto una mejoría de los síntomas, sobre todo en los primeros días o semanas, que la mayoría de los pacientes superan la alergia después de que se hace como una adherencia o una restricción a la dieta prolongada, que es muy importante hacer un seguimiento con nutricionista, pues porque así como estamos haciendo una deficiencia y una dieta de eliminación y una restricción, pues debemos también tener presente que no podemos llevar tampoco el paciente a deficiencias nutricionales. Entonces es muy importante que ese seguimiento pues también busque como suplir o soportar todos los requerimientos nutricionales del paciente. Y muy importante hacer reevaluación clínica y dentro de esa reevaluación clínica pues debe ir la reevaluación histológica para confirmar que realmente hay una remisión como tal de ese proceso inflamatorio o de esa infiltración. De segunda opción, dentro de la primera línea terapéutica también, junto con el manejo dietario, están los esteroides, tanto orales como tópicos, que se van a asociar a altas tasas de respuesta, tanto clínica como histológicas, igual que con el manejo dietario. Dentro de esos, pues digamos que el que tiene como más evidencia es la prednisona, donde se ha descrito que se induce a la mejoría clínica en aproximadamente 2 semanas y que lo que recomiendan los consensos es hacer un ciclo corto para ayudar como a inducir remisión en esas primeras 2 semanas. Después de eso se puede continuar con los corticoides tópicos orales con cubierta entérica, donde va a favorecer a que haya una liberación aproximadamente en el íleo, y eso va a favorecer pues que las afectaciones que sean de intestino delgado y colon pues muestren una mejoría significativa. Dentro de estos esteroides tópicos está el Entocort y el Intestifalc, en las dosis recomendadas de 0,5 miligramos por kilo día con un máximo de 40 miligramos, como habíamos mencionado, un ciclo corto inicial de 2 semanas y después se debe iniciar un descenso paulatino más o menos durante las siguientes 6 semanas. En cuanto a las otras opciones terapéuticas, como los inhibidores de bomba de protones, también se ha descrito que son utilizados y se describe que ayudan a reparar la barrera epitelial y a disminuir la inflamación, pero como mencionábamos, pues esto es subjetivo de cada paciente, o sea, no a todos se les va a indicar inhibidor de bomba de protones. Se ha visto además un beneficio adicional en los pacientes con síntomas altos como reflujo o esofagitis y que también, pues, por esa reparación de la barrera epitelial, pues ayuda a facilitar la cicatrización de la mucosa y a mejorar la respuesta a las 2 terapias iniciales. Tenemos también entonces los antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos, que son también considerados como terapia complementaria, no de primera línea, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un componente alérgico significativo o no controlado o que han sido refractarios a ese manejo de primera línea, que es la dieta y el esteroide. Dentro de estos estabilizadores de mastocitos se describe el ketotifeno, que en algunos casos lo han utilizado de forma profiláctica y pues ha ayudado como a controlar esa respuesta inflamatoria. En cuanto a los inmunomoduladores, como la azathioprina o la 6-mercaptopurina, se ha descrito también un potencial uso en pacientes con enfermedad crónica, igual que en este grupo,
en aquellos pacientes que son dependientes de esteroides, es decir, que cuando se inicia el descenso otra vez hay reactivación o refractariedad. Y algo muy importante en los pacientes que usan este tipo de medicamentos es que requieren un monitoreo estrecho porque pues, por los mismos efectos secundarios hay un alto riesgo de toxicidad tanto hematológica como hepatológica. Y por último, los agentes biológicos, que ha sido como el auge en los últimos años. Tenemos las anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 13 y anti-IgE, que son prometedores en reducir eosinofilia, en mejorar los síntomas. Sin embargo, en pediatría actualmente, y lo que dice el consenso, es que falta evidencia robusta para poder, digamos, aprobarlos o indicar su uso en los pacientes. Y para terminar, entonces, con nuestra paciente se inició manejo con corticoide endovenoso a 20 miligramos por día, continuando después con prednisona oral por 30 días, y al mes entonces iniciando un descenso progresivo de 10 miligramos durante un mes. Se inició también en ese momento, conjunto con el corticoide esomeprazol, protector gástrico, el manejo para su estreñimiento crónico, con el cual ya tenía ese antecedente y no había mejoría dentro de la historia clínica. Se recomendó la dieta de eliminación, eliminando lo que hemos dicho, leche, trigo, huevo, pescado, mariscos y frutos secos, y con un seguimiento multidisciplinario, tanto por gastro, por la alergología, por infectología y por dermatología, por su antecedente de la ictiosis. Nuestra paciente consultó un mes después de que se hizo como todo el abordaje, ya refiriendo que actualmente se encontraba sin dolor abdominal, sin epigastralgias, con unas deposiciones Bristol 4 regulares, sin vómitos, con tolerancia a la vía oral, y pues con la persistencia, digamos, de su antecedente de ictiosis lamelar. Estas son las referencias de los consensos utilizadas y muchas gracias por su atención.